Buenas noches, compañeros. Pues comenzamos de nuevo. Vamos a reiniciar nuestro curso. Y pues nada más, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé esa sabiduría para poder entender su divina palabra. Vamos a continuar con nuestro tema, el tema de la historia de la salvación y la resurrección. Aquí tenemos un punto importante en la página número 66 de nuestro libro. Hay algunos que no tienen libro, pero yo les comentaba que yo tengo un libro de sobra y pues el que guste adquirirlo, bueno, yo se lo presto, me vaya allá a mi negocio en la dulcería y pues yo se lo presto para que pueda ahora sí que irse guiando también. Miren, aquí el punto es la historia de la salvación. Dice, la historia de la salvación son las diversas intervenciones de Dios en la historia del hombre. Entre paréntesis dice revelación por medio de palabras y acontecimientos para salvarlo, para salvar a nosotros, para liberarnos, para rescatarnos y hacernos hijos suyos y sobre todo para comunicarnos su propia vida por Cristo en el Espíritu Santo. Eso es lo que es la historia de la salvación. Vamos a repetirlo. Son las diversas intervenciones de Dios en la historia del hombre. Revelación por medio de palabras y acontecimientos. Para salvarlo, para liberarlo, para rescatarlo, hacerlo su hijo y sobre todo para comunicarle su propia vida por Cristo en el Espíritu Santo. Ahí en esa resume pues todo, ¿verdad? O sea, nada más hay que, pues por medio del Espíritu Santo que nos ayude a discernir su palabra y pues vamos a ir entendiendo poco a poquito. Dice, bueno, la historia de la salvación y la resurrección, como sabemos, ¿verdad? Hay formas de leer la historia de la salvación, pues sin leer toda la Biblia, porque bueno, es un libro pues muy grande, ¿no? Yo creo que pues nos tardaríamos, yo creo que más de un año para poder ir leyendo, para terminar de leer nuestra Biblia, y eso a lo mejor leyendo unos 2 o 3 capítulos diarios. Pero vamos a hacerlo un poco más resumido. Vamos a resumirlo. Bueno, hay un texto en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 32, donde ahí acontece un suceso que nos va a iniciar o nos va a guiar en lo que es la historia de la salvación. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita un poquito. Dice el título de ese refrán, de esa frase, el título es El camino de Emaús. Emaús es un pueblo. En el camino a Emaús van dos personajes. No dicen nombres, nada más van caminando dos personajes. Nos vamos haciendo la idea, nos vamos imaginando, ¿verdad? Van en un camino dos personas y van platicando, van hablando, pero su semblante se ve triste, se ven pues cabizbajos, o sea, pues como que pues les fue mal, ¿no? En eso pues aparece otro personaje muy importante, Jesucristo. Los ve que van caminando y se acerca a ellos y cuando está al frente de ellos, les pregunta que qué les pasa, que por qué van así tan tristes, que pues que les sucedió alguna cosa mala y ellos lo ven y pues le dicen que vienen del lugar de donde se había crucificado Jesucristo, que Jesucristo pues había sido la persona que siempre los había guiado en el camino, que pues él los había orientado bien
en lo que era la enseñanza de la palabra de Dios, que pues cómo pues no estar tristes si pues Jesús pues ya había muerto. Él les dice que pues deben de estar alegres porque pues esas enseñanzas pues son para siempre, ¿verdad? Porque vamos a sentir algo en el corazón, una paz interna, una luz que nos guía, una luz divina, eh, sentir que estamos en compañía de un Dios que nos protege y que pues aparte Él no va ahora sí que a dejarnos solos, Él va a permanecer vivo y que por medio de una fuerza divina de la luz del Espíritu Santo, Él nos va a seguir guiando y nos va a seguir protegiendo. Entonces, pues ese es el texto. Ese texto, pues ahí cuando dice, entonces se dijeron uno al otro, nos sentíamos arder, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Esa es la sensación de conocer el contenido de la Sagrada Escritura, porque entendemos mejor la Biblia, el saber, el proceso de la historia. Cuando vamos a misa y escuchamos la primera lectura, la segunda lectura, el, el, el texto del Evangelio, el Salmo, pues teniendo un poco del conocimiento de lo que es nuestra Biblia, pues nos vamos ahora sí que adentrando un poquito más a lo que el sacerdote pues nos va explicando en, en, en esas lecturas, en ese Evangelio, en el Salmo, y teniendo el conocimiento y el estudio de lo que es nuestra Biblia y los pasajes que se fueron suscitando, pues se nos va haciendo un poquito más fácil el entendimiento de lo que son los acontecimientos en la historia de la salvación. Entonces, pues vamos a tener que, pues, echarle un resto de ganas, ¿verdad? Y pues poco a poco ir leyendo nuestra Biblia y poquito a poco irnos adentrando a lo que es la historia de nuestra salvación. Dice, nombra ahí también, pues, diferentes palabras, ¿verdad? El exilio, ¿qué es el exilio? Palabras que pues a veces no entendemos, pero que poco a poco las vamos a ir entendiendo según vayamos siguiendo los diversos pasajes que se van aconteciendo en la historia de nuestra Biblia. Ese exilio, bueno, es la salida, o sea, cuando son ahora sí que pues rechazados de un pueblo y se van ahora sí que pues peregrinando para buscar a otro lugar donde permanecer. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Habitualmente la gente lo escucha, pero no lo ubica. Es lo que les comentaba hace un momento, que escuchamos, por ejemplo, las lecturas, escuchamos el Evangelio, pero nada más, o sea, como que le vamos dando un sentido, pero no tenemos el entendimiento completo para poder discernir esa palabra. Entonces, pues poco a poquito vamos a ir comprendiendo y entendiendo todo esto. Dice, en cambio, cuando se ha tenido un conocimiento sobre lo que el sacerdote está hablando, rápidamente se ubica lo que se está diciendo. Y es que las lecturas, la primera, la segunda, el Evangelio y el Salmo, los cuatro forman una relación que pues nos acontece o nos está hablando, lo que nos está diciendo el sacerdote es un mensaje, una reflexión misma, unidas, la primera lectura, la segunda, el Evangelio, el Salmo, para poder comprender y entender un poquito de lo que nos está aconteciendo en lo que nos habla nuestra palabra divina. Dice, entonces esto nos ayuda mucho a entender lo que es la historia de la salvación. Eso es el punto importante. El punto importante es que pues entendamos, ¿verdad? Lo que es el, el punto a lo que queremos llegar, a lo que queremos entender, a lo que queremos comprender
la salvación de nuestra alma, de nosotros, para que Dios nos guíe en ese camino. Dice también, dice, hasta donde entendemos, pues aquí en nuestra Biblia nos habla de, pues, más de 10,000 personajes bíblicos, yo creo que más, eh, no contando, pues, gente que estaba en los ejércitos que combatían en las guerras, gentes de pueblos que nombran pueblos, pero no nombran cantidades de gentes. Entonces, pues, nos nombran solamente, pues, algunos profetas, algunos personajes bíblicos que, pues, los vamos a conocer un poquito más a fondo, y haciendo un estudio un poquito más profundo de esas personas, nos van dando el conocimiento de lo que, de los acontecimientos y hechos que van sucediendo, para ir entendiendo lo que es nuestra salvación y la historia de lo que es la salvación. En este caso, esto es una historia que nos va a llevar a una salvación que, pues, tiene un inicio, tiene un final, tiene un intermedio, y en ese intermedio, pues, se suscita otro acontecimiento más importante. En este caso, pues, es una división, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el año cero, el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, la predicación, la muerte, y vamos a llegar a lo que es la resurrección. Entonces, pues ahí le dejamos tantito y ahorita continuamos. Muchas gracias, compañeros.